España es el primer país del mundo en cuanto a extensión de viñedo, con 955.000 hectáreas. Sin embargo, el cambio climático plantea numerosos retos que ponen en riesgo la producción de vino y uva. En este contexto surge Prerivid, un grupo operativo cuyos principales objetivos son modelizar las necesidades hídricas del viñedo, hacer un uso más sostenible del agua de riego y mejorar la calidad de agua y vino. Somos el grupo de investigación, proyectos y planificación de la Universidad de Santiago de Compostela, con sede en Lugo, en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, en el campus Terra. Nuestro expertise está relacionado directamente con el mundo del manejo de las necesidades hídricas, cuáles son los sistemas de riego empleados y, bueno, en este proyecto aportamos la parte de gestión y modelización del sistema de riego en los diferentes viñedos, así como además el papel de coordinadores técnicos. El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ITACIL, situado en Valladolid, es un centro de investigación que tiene como objetivos el desarrollo y la promoción de las actividades de I+D+I en materia agroalimentaria. Es el principal referente regional en materia de investigación. Trabaja en líneas de material vegetal, gestión hídrica, manejo del viñedo, calidad de la uva, etc. El ITACIL, a través del Grupo de Viticultura de la Subdirección de Investigación y Tecnología, va a colaborar con Quinta Sardonia en el desarrollo del proyecto supraautonómico Prerivid, con tal de alcanzar los objetivos marcados en el proyecto de mejorar la eficiencia en los criterios de uso del agua y en la calidad de la uva. Prerivid desarrollará una herramienta de gestión del riego integrando datos meteorológicos, de la humedad del suelo y la previsión meteorológica local. El objetivo de Prerivid es el desarrollo de una herramienta de gestión de riego que permita predecir las necesidades hídricas del viñedo a partir de datos meteorológicos, de la humedad del suelo y de una predicción meteorológica local. En Monet nos encargamos del procesado de los datos meteorológicos y de los sensores de humedad de suelo recibidos de los distintos sensores instalados en las parcelas experimentales de las bodegas Quinta Sardonia, Quinta Couselo y Bodega Senguera. Además, para cada una de estas parcelas experimentales proporcionamos una predicción meteorológica local. La herramienta desarrollada en Prerivid se validará experimentalmente a través de datos obtenidos en viñedos localizados en Galicia, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Somos la bodega Quinta de Couselo en la subzona Rosal de Rías Baixas y participamos en el proyecto Go Prerivid, aportando para el estudio y mejora de las condiciones que tenemos para riego y estado fisiológico nuestras parcelas, especialmente la de Caíño Blanco, que es una variedad minoritaria en la subzona Rosal. Quinta Sardonia es una bodega situada en Sardón de Duero, provincia de Valladolid, cuyo objetivo principal es la elaboración de vinos tintos de alta calidad bajo las premisas de la agricultura biodinámica. Quinta Sardonia participa en el proyecto de investigación Prerivid, cuyo objetivo es desarrollar una herramienta de riego sostenible para el viñedo y enfocada a mejorar la calidad de nuestras uvas y de nuestros vinos. Llevamos a cabo actividades tales como la instalación de sensores, la toma de medidas de campo y la ejecución de los tratamientos de riego, además de la vinificación posterior de cada uno de los tratamientos de riego. Bueno, el papel de nuestra bodega dentro de este grupo operativo se centra en la selección de las parcelas en las que se van a llevar a cabo los ensayos de riego para crear ese modelo de predicción de riego y no solo seleccionamos las parcelas, sino que también realizamos la instalación de las sondas de humedad para poder en todo momento conocer la humedad que hay en el suelo y junto con las estaciones meteorológicas pues vamos a poder ver la precipitación y de esta forma calcular el balance hídrico de nuestro cultivo. Otra de las acciones que llevamos a cabo dentro de este proyecto es buscar estrategias para reducir el estrés en el viñedo y por eso hemos realizado aplicaciones de kaolin para reflejar la radiación solar, reducir la temperatura en el dosel vegetal y de esta forma mejorar el desarrollo fisiológico del viñedo. Además, Prerivid también evaluará el uso de técnicas digitales que permitan evaluar el estado hídrico y nutricional del viñedo de forma no destructiva. Somos el Centro de Investigación sobre Desertificación, el CIDE,
El CIDE es un centro de titularidad compartida entre el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Valencia y la Generalitat Valenciana. Las líneas de investigación de nuestro grupo incluyen desde la teledetección, tanto como drones con satélites para determinar los índices vegetativos y estado hídrico del suelo, como la fertilización y manejo del suelo, así también como la calidad y composición de la uva desde un punto de vista de un manejo de prácticas agrícolas sostenibles. En relación al proyecto El Grupo Operativo, algunas de nuestras líneas de investigación están muy relacionadas con las acciones de este proyecto, ya que también realizamos manejo de los sensores de precisión de riego y hacemos evaluaciones del estado hídrico de la planta. Finalmente, PRERIVID llevará a cabo tratamientos de riego experimentales y estudiará el impacto de los mismos sobre la calidad de la uva y el vino. Uno de los proyectos que estamos desarrollando en este momento en el grupo de investigación que lidero, MedWine Quality, que es calidad de uva y vino y dieta mediterránea, es el proyecto PRERIVID. El proyecto PRERIVID es un grupo operativo en el que estamos trabajando directamente con diferentes empresas para poder estudiar el efecto de diferentes prácticas de cultivo, como puede ser una de ellas el uso del agua en el viñedo, que es muy importante en el momento en que nos encontramos de cambio climático, en el cual el agua va a ser muy escasa y necesitamos hacer un uso responsable de la misma. Y nuestra parte en este proyecto es estudiar la calidad de la uva en función de la práctica de cultivo que se esté utilizando en el viñedo. Y nuestro grupo de investigación está muy centrado en la composición aromática. Por lo tanto, lo que hacemos es estudiar la composición aromática de la uva y del vino en función de estas prácticas de cultivo. Iniciado en 2024, el proyecto tiene más de 2 años de duración y un presupuesto total del proyecto de 589.000 euros, de los cuales 583.000 son subvencionados con fondos públicos. Buscando maximizar el impacto de los resultados y la transferencia del conocimiento, PRERIVID llevará a cabo una intensa labor de divulgación a nivel regional, nacional y europeo. FEGO es una fundación privada sin ánimo de lucro con más de 40 años de experiencia en la transferencia de conocimiento. Participamos en el proyecto de innovación PRERIVID, coordinando y ejecutando el plan de divulgación. El objetivo de este plan es maximizar el impacto y la transferencia de conocimiento de las innovaciones que plantea PRERIVID entre los agentes del sector y el público en general. Para ello llevamos a cabo acciones como publicar notas de prensa, elaborar materiales divulgativos y organizar eventos como webinars, talleres y jornadas técnicas. PRERIVID marca un hito en la forma en la que se gestionan el agua de riego en España. Con la colaboración de expertos, instituciones y gestores, aseguramos un sector viticultor más resiliente, sostenible y competitivo que nos permita afrontar los retos que plantea el cambio climático.